Hola, yo soy Marcelo San Martín, cardiólogo del Hospital Ramón y Cajal en Madrid, y esta es la segunda parte de una presentación acerca de la evaluación del paciente con dolor torácico. Como os comentaba en la primera parte, esta charla está basada sobre todo, está inspirada en estos dos documentos que son unas guías 2021 AJCC sobre la evaluación y diagnóstico del dolor torácico y un consenso de expertos del American College of Cardiology publicado en octubre en el JACC del 2022. Aquí vamos a considerar sobre todo el electrocardiograma y la troponina. En la primera parte, vete a ella, hablamos sobre todo de la clínica y de scores de riesgo y algoritmos de actuación, ¿no? Sobre el electrocardiograma no os voy a comentar cuáles son los electros con elevación del ST, que son bastante obvios, sino más bien aquellas situaciones equivalentes de elevación del ST que pueden indicar una angioplastia primaria y que no son tan obvias a la evaluación inicial, ¿no? En particular el infarto posterior con elevación del ST, que sería aquel que pues tendrías que darle la vuelta al electrocardiograma, ¿no? Para ver como esa imagen en espejo. En general son infartos de circunfleja. Puedes ver una depresión horizontal del ST en V1, V3, una onda R dominante en V2, es decir, mayor la R que la S en V2, unas ondas T picudas en derivaciones precordiales, una onda R prominente y ancha, más de 30 milisegundos en las precordiales, y sería confirmatorio observar una elevación del ST muy sutil de medio milímetro en las derivaciones posteriores que son V7, V9. Más difícil muchas veces es la interpretación del paciente con bloqueo de rama izquierda o con ritmo de marcapasos. Aquí puede ser útil observar los criterios de Sgarbosa. Criterios parecen un poco así complejos. Más adelante veréis que con ejemplos pues se hace mucho más evidente, mucho más intuitivo de que a pesar del bloqueo de rama, a pesar del bloqueo de rama izquierda, podemos identificar los trastornos del ST. Aunque la presencia de un bloqueo de rama con una clínica compatible puede ser suficiente motivo para activar una angioplastia primaria. Bueno, pues sobre estos criterios de Sgarbosa se basan en un total de 3 o más puntos y que están divididos en que si la elevación del ST es concordante con las derivaciones de la orientación del QRS, es decir, si el QRS es positivo, es una derivación positiva del ST, y si la depresión es concordante si el QRS es negativo, como en el caso de V1 a V3. Ahora, si la elevación es discordante con el ST, hace falta que sea algo más, o sea, más de 5 milímetros, por ejemplo, en derivaciones con QRS negativo. Y si hay una elevación del ST discordante mayor de 5 milímetros, considerar la relación entre esa derivación del ST y la onda S. Estos criterios se entienden mejor con las modificaciones de Smith, que serían los siguientes criterios. Sería un electro positivo para infarto en cualquiera de las siguientes situaciones. Una elevación concordante del ST de 1 milímetro en derivaciones con QRS positivo. Es decir, por ejemplo, 2,3 OVF, si la elevación del ST es la misma orientación que el QRS mayor de 1 milímetro, pues da igual el bloqueo de rama izquierda, ya se ve ahí que hay una elevación del ST. Si es la depresión concordante del ST de 1 milímetro, en V1, V3, o sea, en estas derivaciones, en el bloqueo de rama izquierda, el QRS es negativo, y ahí si hay depresión del ST, en vez de haber elevación del ST, ya es significativo. O si hay una elevación del ST en el punto J relativo al inicio del QRS de al menos 1 milímetro con una amplitud de al menos 25% de la onda S. Aquí están los criterios de Sgarbosa. Podéis ver los QRS en QRS positivo en una elevación concordante del ST mayor de 1 milímetro. En caso de QRS negativo, aquí una elevación discordante del ST mayor de 5 milímetros. En caso de QRS negativo en V1, V2, V3, si hay un descenso del ST de más de 1 milímetro, ya tendríamos el patrón de isquemia compatible con oclusión coronaria. ¿Queréis ver electros? Aquí un ejemplo, un paciente con ritmo estimulado por marcapasos. Podéis ver ahí las espigas, ¿no? Las espículas de la estimulación ventricular del marcapasos, y podéis ver que en derivaciones precordiales, fijaros desde V2, V3, V4, V5 hasta V6, pero más llamativo en V3 y V4 hay una elevación discordante del ST llamativa, compatible con infarto anterior.
Otro ejemplo, ritmo estimulado, paciente en bloqueo completo. Aquí podéis ver las espículas, patrón por lo tanto de bloqueo de rama izquierda, y podéis ver que en las derivaciones precordiales hay un descenso del ST que no debería existir. Fijaros, es más llamativo en V2, también lo podéis ver aquí en V4, V5 y hasta en V6. ¿Cómo sería el bloqueo de rama izquierda en V2, V3? Pues tenía una pequeña elevación del punto J y sería un ST discordante frente a la última deflexión del QRS. Si sería positivo y en este caso es negativo, aquí está pasando algo, lo más probable es una oclusión coronaria. Vamos a ver más hallazgos electrocardiográficos a considerar para angioplastia primaria, ¿no? El más llamativo de ellos, llamativo porque pasa desapercibido, ¿no? Es el signo de Winter. De Winter es un cardiólogo, así que no es invierno, es el nombre propio de una persona. Y ese signo son ondas T altas, prominentes, simétricas, después de una pequeña depresión ascendente del ST del punto J en precordiales. A menudo ocurre con una elevación discreta del ST en AVR. Otra posibilidad son las ondas T hiperagudas, que son ondas T picudas en la fase precoz de los infartos con elevación del ST. Y la forma sería de detectarlos sería realizar electroseriados en corto espacio de tiempo o el ecocardiograma, que también ayuda. Y el patrón de bandera Sudáfrica, que es una elevación del ST en 1, AVL, V2, con depresión recíproca del ST en D3, que es debido a un infarto por oclusión de la primera diagonal. Vamos a ver ejemplos. Aquí está el signo de Winter, donde podéis observar en las precordiales, fijaros en V3, fijaros en V4, V5, V6, hay una depresión del ST inicial, seguido de una elevación con unas ondas T muy prominentes, especialmente las ondas T aquí son prominentes en V2, V3. Esto es indicativo de que se ha ocluido la descendente anterior, en general en tercio proximal a la sala de hemodinámica, ¿no? Bueno, otra curiosidad en este electro, fijaros en las ondas P, que no he dicho nada al inicio, pero no es un ritmo sinusal porque las P son negativas en 1, 2 y AVF y positivas en AVR, justo lo inverso de lo que debería ser una onda P sinusal. Esto es un ritmo auricular bajo, no tiene mayor trascendencia para este caso a la hora de tomar decisiones. Puede indicar que el paciente está algo vagal a pesar de la oclusión de la descendente anterior. Otro ejemplo de oclusión muy precoz de DA que no se manifiesta con elevación del ST, pero es como si lo fuera. Aquí podéis ver la depresión inicial del punto J con unas ondas T después positivas y picudas, ¿no? Patrón de Winter. Y ese es el patrón en bandera de Sudáfrica. Hay que fijarse aquí en la elevación del ST en D1, en AVL y el descenso especular en D3, con una elevación del ST también en la derivación V2. ¿Por qué patrón de Sudáfrica? Pues porque se parece a la bandera de Sudáfrica los puntos donde hay una alteración del segmento ST. Otros hallazgos electrocardiográficos que sí son sugestivos de isquemia, pero no en el contexto de la oclusión coronaria, no para ICP primaria, pero sí para considerar un cateterismo muy precoz, ¿no? El primero de ellos, hay que recordar la elevación del ST en AVR, que es más frecuentemente debido a una isquemia subendocárdica difusa, habitualmente con enfermedad significativa del tronco común o enfermedad multivaso. Esto va acompañado de una depresión del ST difusa, en las precordiales especialmente, y en ausencia de elevación del ST. ¿Okay? Hay que pensar en enfermedad severa de tronco, que también es una indicación de cateterismo pues prácticamente de emergencia. Depresión del segmento ST, horizontal o descendente, de más de 0,5 milímetros del punto J, es indicativo de isquemia grave. El síndrome de Wellen es un síndrome clínico caracterizado por ondas T simétricas bifásicas o con inversión profunda en V2, V3, se puede extender hasta V6, pacientes con angina reciente y ausencia de ondas Q. Luego veremos un ejemplo. Y la presencia de ondas T invertidas, por supuesto, es un signo de isquemia subaguda, o si las ondas T están ahí de forma fija asociadas a ondas Q en el electrocardiograma, es un signo de quedó de un infarto antiguo. Estos son los ejemplos de patrón de Wellens. El patrón A son esas ondas T isodifásicas,
más menos en cara anterior, y el patrón B son ondas T negativas profundamente invertidas. Vamos a hablar ahora de la troponina. Esto es un algoritmo que ya os he presentado anteriormente. Os proponemos este protocolo. Es el de las guías europeas y que está en aplicación en nuestro hospital el Ramón y Cajal. Bueno, en pacientes con sospecha de infarto de miocardio basados en la clínica y en el electrocardiograma que tendríamos que realizar e interpretar en menos de 10 minutos, podríamos tener pacientes inestables o con trastornos del ST, con lo cual aquí ya es activación inmediata del código de infarto una vez hecho este diagnóstico, ¿vale? Pero si el electro y la clínica no son diagnósticos, tendríamos que programar las extracciones de troponina. Sacamos la primera y este es el tiempo 0. Ya cuando hacemos la petición de la troponina de 0 hora, debemos hacer ya la petición de la siguiente troponina a la hora o en algunos sitios a las 3 horas, ¿no? Depende del protocolo que estamos utilizando. Luego ya estaríamos a tiempo de suspender esta extracción si la cosa cambia con el paciente o si tenemos el resultado de 0 horas de la primera hora de 0 hora, ¿no? Ahora, si el primer resultado de la troponina es superior a 64 picogramos por mililitro, también lo podéis llamar 64 nanogramos por litro, ¿ok? Es lo mismo. Este valor sería casi el doble del límite superior de la troponina de referencia en varones y tenemos que pensar en el diagnóstico de infarto. Ojo con el contexto clínico, ¿ok? Ahora, si el valor obtenido es no detectable o inferior a menos de 5 picogramos por mililitro, podemos descartar el infarto del miocardio. Es importante considerar una serie de condicionantes, como el tiempo entre el inicio de los síntomas y la primera troponina. Es decir, si el tiempo es inferior a 2 horas, necesitarás una siguiente troponina y considerar otras causas, cardíacas o no. Un paciente con angina inestable, por ejemplo, puede tener una troponina muy bajita. Nos vamos ahora a la observación del paciente y la troponina de 1 hora. Si el siguiente valor de troponina aumenta en más de 6 picogramos por mililitro, podríamos estar ante un infarto y de nuevo correlacionar con la clínica, el electro, para el diagnóstico, ¿no? En la mayoría de los casos que el paciente tiene un infarto, este valor va a estar ya muy por encima de estos niveles tan bajitos y no será difícil el diagnóstico, ¿no? Peor es cuando estamos ante una insuficiencia cardíaca, un paciente con insuficiencia renal, donde la troponina se eleva con frecuencia. Esto es importante para el pronóstico, pero no es tan fácil el diagnóstico de que hay una placa aterosclerótica rota, ¿no? Y hay que hacer un cateterismo sí o sí, ¿no? En todo el contexto del infarto sin elevación del ST, ¿no? Ahora, si el cambio en la troponina es inferior a 2 picogramos por mililitro, podemos descartar el infarto de miocardio, ¿vale? A no ser que haya cambiado algo en el curso del paciente, que es cuando debemos pensar en una tercera troponina, obtenida 2-3 horas después, o otro tipo de pruebas o otro tipo de valoración. Dejo aquí en esta diapositiva escrita un texto explicativo porque no es fácil este algoritmo sin la descripción, ¿de acuerdo? Bueno, hasta aquí. Esto es la presentación de la troponina, es la presentación del electro, la clínica, la evaluación del paciente con dolor torácico no es fácil. Hay que repasar cada uno de los pasos. Nunca olvidar que es todo un contexto el que nos hace realizar e interpretar las pruebas complementarias. Fuerte abrazo a todos.